políticos. El objeto de estudio de la teoría de la Constitución es estudiar la Constitución prácticamente desde los aspectos iniciales como lo son qué es la Constitución, funciones, estructura, clasificación, el poder constituyente y poderes constituidos, la supremacía, la interpretación, los medios de defensa, la reforma constitucional y la crisis constitucional. Eso es lo que esencial y fundamentalmente busca la teoría de la Constitución. Otro de los aspectos fundamentales o más interesantes de la teoría de la Constitución es que arrancamos definiendo la Constitución y lo veíamos desde varios puntos de vista. Yo les cité algunas definiciones, una definición jurídica doctrinaria de la Corte de Constitucionalidad, una definición puramente doctrinaria que daba Hans Kelsen desde un punto de vista positivista, otra desde un punto de vista justnaturalista que daba Pablo Ramela. También poníamos otra de un punto de vista jurídico-político que nos daba Rodrigo Borja. Y en estas nosotros al final esbozamos una definición de Constitución, armamos una definición de Constitución, en la cual podíamos nosotros llegar a concluir que la Constitución es la norma jurídica de mayor jerarquía dentro del Estado, es en la que se reconocen y establecen derechos y garantías de los habitantes y en la cual, a través de la cual se instaura la estructura y forma de funcionamiento del Estado, así como los mecanismos de defensa. Yo les decía una definición pequeñita, corta, muy puntual. No es una definición exageradamente difícil de que uno la pueda manejar el resto de la carrera y que incluso yo les decía que era factible pues llevarla o manejarla el resto, por ejemplo, alguien que les preguntara qué es la Constitución, qué contiene la Constitución, etcétera. Pero también teníamos que verlo desde un punto de vista formal y material. Y desde un punto de vista material decíamos que la Constitución es aquella que atiende a una perspectiva de la vigencia, la actualidad y la positividad. Teníamos que decir también que la Constitución, desde un punto de vista material, es el modo en el que se encuentra ordenado y estructurado el Estado, en el cual se establece un orden real de conductas de reparto que tienen ejemplaridad. Y decíamos ese conductas de reparto que tiene ejemplaridad, ¿que se refiere? Bueno, conductas de reparto es aquel tipo de conducta que puede llevar a cabo el que la ejerce, el recipendario, el que la está ejerciendo o viceversa. Y eso de que tenía ejemplaridad, decíamos que la ejemplaridad es todo aquello que es susceptible de generar seguimiento en condiciones de viabilidad. ¿Sí? O sea, que van a para poder ser repetidas, se generalizan. Yo les cito siempre ahí un ejemplo muy puntual que es el del astronauta, ¿no? En Guatemala, ¿será que podemos ser astronautas? ¿Será que yo puedo ir a la Universidad de Astronautas? ¿Será que tengo la capacidad de poder estudiar eso? Definitivamente no. O sea, no tiene ejemplaridad. Yo puedo serlo, pero tengo que ir a otro ordenamiento jurídico donde estas conductas tienen ejemplaridad. Bueno, es lo mismo que hace la Constitución desde un punto de vista material. Y desde un punto de vista formal, pues aquí nos estamos extendiendo o estamos hablando desde el punto de vista o desde la perspectiva que atiende la Constitución a ese texto único, a ese texto escrito, a ese texto superior. Y desde un punto de vista formal, la Constitución es un conjunto de normas que vienen a sistematizarse en la unidad de un cuerpo jurídico, de un cuerpo legal, que cuentan con supremacía al estar por encima de las demás normas del Estado y también dentro de lo que es la interpretación de la misma. Luego también vimos el tema de las funciones de la Constitución. Vimos una serie de funciones que tiene. Una es legisladora, pues porque evidentemente esa se va a aplicar cuando se genera un cambio político en el Estado o se crea un nuevo Estado. También una función política, porque ahí se establece quién va a dirigir a quién, cuál es el fin del Estado, cuáles son los medios, cuáles son las limitaciones, en qué sentido va a dirigir uno a otro. También hay una función organizativa, y en esa función organizativa se refiere específicamente a que la convivencia pública va a estar reglamentada por un reparto específico de competencias. Hay una función jurídica en la cual se establece y vamos a sujetar definitivamente a quien ejerza el gobierno a la ley fundamental, que es la Constitución, ¿verdad? Esa misma función jurídica es sujetar al gobierno a lo que tiene o lo que hace, lo que establece la Constitución. La función ideológica, bueno, esta depende o va a tender siempre al punto de vista de quien la elabora, porque evidentemente vamos a materializar nuestra idea, nuestra ideología, nuestra corriente política, probablemente la vamos a individualizar en la Constitución.
Yo le citaba el ejemplo, por ejemplo, cuando tenemos una constitución del año 85 que está vigente, la misma pues que contiene o en su contenido nos vamos a topar que, por ejemplo, hay mucha injerencia de la Universidad de San Carlos en muchas de las instituciones del Estado. En esa organización que tiene el Estado encontramos nosotros que hay mucha injerencia aparte de la Universidad de San Carlos, pues es por eso que se refiere el hecho o que se refiere específicamente a la situación relativa o relacionada con aquellas personas que no lo eran, ¿verdad? O sea, obviamente, ¿por qué la Universidad de San Carlos tiene tanta importancia? Por la función ideológica de la Constitución. Y por último, hablábamos de la función transformadora de la Constitución. Y en esa función transformadora establece que la Constitución debe evolucionar o va a ir evolucionando de acuerdo a aquellas exigencias que le estamos dando actualmente. O sea, una exigencia social nos hace que la Constitución evolucione. Y bueno, para ir en orden, vamos a ver el último de los temas, conforme a lo que yo tenía programado, que fuera objeto de estudio, fuera objeto de evaluación para el primer examen parcial. Un poquito atrasados vamos con los temas, pero pues obviamente tuvimos que hacerlo porque ustedes se perdieron algunas clases. Ahí apenas me estaba recordando que tenemos hasta grupo en Facebook. Fíjense, no me recordaba ni siquiera de eso. No me recordaba que teníamos un grupo en Facebook por ahí. Y hace un ratito me estaba recordando de que teníamos varias formas de comunicación. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar y hoy vamos a ver lo que es estructura de la Constitución, que es específicamente el tema que hoy nos interesa. Solo voy a abrir el archivo. Cuando hablamos nosotros de la estructura de la Constitución, doctrinariamente se entiende que las constituciones tienen dos partes. Particularmente el Estado de Guatemala no sigue esa corriente. Somos bastante particulares en algunos casos, somos bastante especiales en algunos momentos a la hora de estructurar. Pero bueno, en el caso de nuestra Constitución, fíjense que en el caso de la estructura de la Constitución, tenemos que partir, o el punto de partida es que existen dos partes, una dogmática y una orgánica. Pero en el caso del Estado de Guatemala, la Constitución de la República, la Constitución Política de la República de Guatemala, tiene una tercera parte. Fíjense que tiene una parte que se le llama parte práctica. Tiene esa llamada parte práctica, tiene esa... ¿Cómo decir la palabra exacta? Tiene esa particularidad o tiene esa peculiaridad. Y es una peculiaridad que siempre nos la topamos, o siempre que nos toca que hablar con personas de otro lugar, nos dice, pero ¿por qué tienen ustedes una tercera parte? ¿De dónde sacaron que la Constitución tiene una tercera parte? Bueno, la de nosotros sí lo tiene. La de nosotros lo tiene. Y tenemos que decir que al final de cuentas es importante poder entenderlo a través del análisis de la Constitución. Ya cuando analizan la Constitución de cómo la tenemos, ya se dan cuenta de por qué tenemos una parte práctica. Cuando nosotros hablamos de la parte dogmática, fíjense que acá es como la parte fundamental, es como la parte esencial de lo que a nosotros como individuos nos tiene que importar, o es la parte esencial de ese punto de partida, de ese arranque, de ese starter que se le da. Porque acá se van a establecer principios y derechos humanos individuales y colectivos. Ahora, la pregunta es, ¿a través de qué?
Bueno, aquí vamos a encontrar, aunque no lo puse acá en la diapositiva, se los voy a agregar yo cuando les mande el archivo en un momento. Aquí vamos a encontrar un catálogo. Vamos a encontrar un catálogo de derechos o garantías fundamentales. Fíjense que cuando hablamos de esta parte dogmática, cuando hablamos de este tema puntualmente, nos vamos a topar que muchos autores acá le colocan como derechos fundamentales, otros hablan de garantías fundamentales. Yo soy más del criterio de hablar de garantías fundamentales. Y estas garantías fundamentales van a estar obviamente diseminadas en un catálogo. Y cuando digo yo un catálogo es porque no solamente va a haber una. Esas garantías fundamentales que nosotros encontramos en la Constitución, que no son pocas, sino que son varias. El día de hoy, tal vez lo que me faltó decirles, o que tal vez no hice, que sí era esencial que lo hiciéramos, es que tengan su Constitución a la mano. ¿Sí? Bueno, pues esta parte dogmática está comprendida desde el artículo 1 al 139. Aunque todavía íbamos a encontrar en la estructura puramente de esta parte dogmática que no, que tenemos algo más todavía que es parte de nuestra Constitución, que fue objeto de mucha discusión de qué era el contenido de la misma. Y en esta parte dogmática yo les hago un esquema. Este esquema es muy práctico para ustedes. Yo les recomiendo que, obviamente es un esquema que ustedes pueden perfeccionar, seguramente lo van a hacer así. Yo por eso trato nada más de hacerlo como una propuesta para ustedes. Pero cualquiera que les pregunte qué contiene la parte dogmática de la Constitución Política de la República de Guatemala, ustedes pueden dividirlo en 3 partes. Primero que nada vamos a encontrar el preámbulo, que aunque no está dentro de los artículos, es el punto de partida. Ese es cuando usted arranca a leer la Constitución, cuando ustedes van a empezar a leerla. Van a darse cuenta que es parte de la misma y que incluso al conocer nosotros este preámbulo de la Constitución, nos topamos de que aquí nos va a dar una pauta a un tema que se mira después, que es la clasificación de la Constitución, que como les digo ya por temas de contenido, de cantidad de contenido, no lo voy a colocar para este parcial, que sería demasiado. Pero cuando leemos el preámbulo nos damos cuenta de cómo es el procedimiento incluso para poder elegirlos, qué poderes son los que están ahí representados, qué valores, qué principios e incluso qué instituciones propias del derecho constitucional nos vamos a topar ahí. Entonces, cuando ustedes analizan ese preámbulo que tiene la Constitución de la República de Guatemala, pero dicen ustedes, ¿esto parte de dónde es? Esto es parte conforma la parte dogmática de la Constitución. Y conforma la parte dogmática de la Constitución, porque si regresamos un poquito, nos topamos que ahí va a establecer prácticamente esos principios, ¿sí? Es donde nosotros nos vamos a topar, nos vamos a encontrar con prácticamente lo que la fundamenta a la misma. Y luego ustedes pueden decir, bueno, la segunda parte que conforma la Constitución política es la persona humana, dentro de la parte dogmática. Y la tercera parte son los derechos humanos. Por supuesto que si ya ustedes quisieran, no sé si Osvaldo está levantando la mano, pero todavía no hemos llegado a la etapa de preguntas, ni tampoco de explicaciones. Aquí lo que quiero es que me vayan siguiendo. Ya ustedes en su casa pueden colocarle artículos específicos a cada una de estas etapas que están acá. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes tengan el cuerpo específico de nuestra Constitución. Ya si es de piel rubia, si es de ojos azules, de ojos negros, de ojos claros, etcétera, esa persona que ustedes van a estructurar y esa parte. Lo que quiero es que ustedes tengan ese esquema, ¿no? Que tengan ese esqueleto propiamente, que sepan cómo está conformada la parte dogmática. Y si tuviéramos nosotros que desmenuzar la Constitución, si tuviéramos nosotros que dividir la Constitución, nos topamos que lo primero es en la parte dogmática. Y en esa parte dogmática está conformada por 3. El preámbulo, la persona humana y los derechos humanos. Cuando nos analizamos que cada una de estas tiene subtemas, o que cada una de estas tiene una subestructura,
Por ejemplo, ahí ustedes se dan cuenta que dentro de la persona humana nos topamos con los fines y deberes del Estado. Dentro de los llamados derechos humanos, nos topamos que están los derechos individuales, que son los primeros que tenemos que analizar, luego los llamados derechos sociales, luego vienen los deberes y derechos civiles y políticos, y por último, la limitación a los derechos constitucionales. Luego viene la parte orgánica. En esa parte orgánica nos topamos nosotros que se encuentra conformado, o específicamente aquí nos va a decir cómo se encuentra organizado, primero el Estado, segundo, la organización del poder y la estructura jurídico y política del Estado. O sea, si a ustedes algún día alguien les pregunta qué es lo que se encuentra dentro de la parte orgánica de la Constitución, bueno, pues aquí nos topamos primero que nada con el Estado, segundo con la organización del poder y con la estructura jurídico-política del Estado. Y si nos tocara a nosotros que colocarle, ahí hay un error en los artículos que están ahí redactados, por favor les pido una disculpa porque no es el 162, ¿sí? Les pido una disculpa, es un error al momento de teclear, es al 262, ¿oyeron? Sí, ahí hay un error que vamos a corregir inmediatamente porque no quiero pecar de estarle dando una información incorrecta. Y la parte orgánica se encuentra conformada entre el artículo 140 y el 262 de nuestra Constitución, ¿verdad? No quiero, como les digo, por eso lo corregimos de una vez para que no vaya a existir algún tipo de discrepancia más adelante. Y esta parte orgánica es la que tiene tal vez un poco más de complejidad a la hora de poder estructurarla, pero fíjense que si uno lleva un orden, si uno maneja una estructura, es más fácil. Así, por ejemplo, en el caso de la parte orgánica en nuestra Constitución, lo primero que nos vamos a topar es con el Estado. Segundo, el poder público. Y tercero, la estructura y organización del Estado. Esas serían las tres partes fundamentales en las cuales vamos a encontrar estructurada la parte orgánica de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahora bien, cada una de ellas tiene una subdivisión de qué es lo que está relatado, qué es lo que desarrolla cada una de estas partes. Y esto viene muy de la mano con lo que hemos venido desarrollando en el curso. Pero, por ejemplo, en el tema del Estado, ahí nos topamos de que se va a desarrollar inicialmente el Estado y su forma de gobierno. Segundo, nacionalidad y ciudadanía. Tercero, relaciones internacionales del Estado. Dentro del tema del poder público, vamos a encontrar que está el ejercicio del poder público y prácticamente los tres organismos del Estado, como que de alguna manera el constituyente determinó que era prudente de una vez ponerles primeros a ellos cuál iba a ser la forma de ejercer el poder y segundo, cómo iba a estar dividido ese poder para poder llevar a cabo sus funciones, para que no estuviera concentrado. Luego, en una forma muy, ¿cómo decir la palabra? Muy normativa, fue una forma de normamos bastantes cosas. Vienen dentro de la estructura y organización del Estado. Lo primero que nos topamos es el régimen político electoral. Segundo, el régimen administrativo. Luego aparece el régimen de control y de fiscalización. También el régimen financiero que va a regir en el Estado de Guatemala. El ejército, el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación y el régimen municipal. Eso es prácticamente lo que encontramos como parte orgánica. Y luego aquí viene ahora la parte interesante de nuestra Constitución, la llamada parte práctica. Igual aquí hay un error, las disculpas del caso. Acá vamos a encontrar que la parte práctica en el caso de nuestro ordenamiento jurídico
vamos a encontrar tres aspectos. Primero que nada, las garantías constitucionales y los llamados mecanismos de defensa. Cuando hablamos nosotros de las garantías constitucionales, esta se profundiza un poco más, pero profundizamos de que estas son aquellas que nacen o existen para proteger a las garantías fundamentales. ¿Se recuerdan cuando hablábamos al inicio, en esta parte dogmática, que acá hay principios y derechos humanos individuales y colectivos, los cuales están comprendidos en un catálogo de garantías fundamentales? Pues estas garantías fundamentales por sí solas, como la libertad, el debido proceso, la vida, el trabajo, etcétera, pues no se pueden proteger por sí solas. Y en el caso de nuestra Constitución, establece la creación de garantías, las llamadas garantías constitucionales, que van a ser aquellas que van a proteger a las garantías fundamentales. Las garantías constitucionales, su razón de ser, su única razón de existencia, es poder proteger el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, al debido proceso, etc. Y también nos vamos a encontrar que en esta parte práctica están los mecanismos de defensa constitucionales. ¿Sí? Cuando hablamos de esos mecanismos de defensa, son aquellos instrumentos que utiliza la propia Constitución para proteger el orden jurídico constitucional. ¿Qué es lo que va a hacer? Vamos a hacer valer los derechos o garantías fundamentales en la Constitución y defender el orden constitucional a través de ¿qué? De las garantías constitucionales y los llamados mecanismos de defensa. Acá va a estar comprendido entre el artículo 263 al 281. Y aquí vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto en el análisis que estamos haciendo hoy, única y exclusivamente pues para poder ver o para poder saber, si se recuerdan un poquito, ¿se recuerdan que yo les preguntaba cuántos artículos tiene nuestra Constitución o cómo está estructurada nuestra Constitución? Bueno, resulta que la Constitución Política de la República de Guatemala, sí, ahorita hemos visto del 1 hasta el 281, pero nuestra Constitución tiene algo más. Fíjense que nuestra Constitución todavía tiene 27 disposiciones finales y transitorias, que pareciera que no son importantes, me diría alguien por ahí, pero por el contrario sí lo son. Y cuando digo por el contrario sí lo son, es por el contenido que nos vamos a topar nosotros, específicamente en lo que establecen por sí mismas estas 27 disposiciones finales y transitorias. Y dentro de estas 27 disposiciones finales y transitorias nos vamos a topar, por ejemplo, temas como lo que es la nacionalidad de los beliceños, por ejemplo. Es una situación que yo les digo, es un artículo vigente que no ha sido objeto de reforma, que intentó reformarse la Constitución en algún momento dado, sí, pero que obviamente esa no se aprobó. Así es de que, haciendo un alto hasta acá, quisiera preguntarles a ustedes si tienen alguna pregunta o alguna duda acerca de lo que hemos visto hasta ahorita, porque luego ya nos vamos a meter específicamente a poder discutir qué es y para qué o por qué es que tenemos lo que tenemos y hacer un pequeño esbozo de nuestra Constitución, un análisis muy chiquitito que yo les voy a colocar ahí en pantalla, de lo que ustedes deben poder identificar de nuestra Constitución. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Ok, bueno. Cuando hacemos el análisis de nuestra Constitución, antes de entrar a poder clasificarla, tenemos que decir o tenemos que retomar el análisis que veníamos haciendo de la historia constitucional del Estado de Guatemala. ¿Sí? Aquí tenemos que hacer el alto en la última Constitución que teníamos vigente y aquí en adelante analizar esta Constitución que tenemos y obviamente cuál fue, cuándo fue su entrada en vigencia, etcétera, tantas cosas que hay, que lo vamos a ver el día de hoy. Pero si a mí me preguntan, deme un análisis en 30 segundos de lo que es la Constitución de su país, yo tengo que decir, bueno, mire, está conformada por 281 artículos y 27 disposiciones finales y transitorias. Uno de sus artículos al día de hoy está derogado,
y ha sido objeto nuestra Constitución de dos procesos de reforma, uno aprobado y uno fallido. El que fue aprobado en el año 1993 y ratificadas en la consulta popular del año 94, y el segundo proceso de reforma, que fue el que llevamos a cabo en el año 98, pero que fue rechazado por la consulta popular del año 99. ¿Por qué les hago yo este pequeño detalle de análisis de nuestra Constitución? Porque en algún momento dado ustedes van a tener que tener la capacidad de poder explicar esto, sin necesidad que nadie no tener una diapositiva ahí enfrente, y tienen que tener la capacidad de poder decir que esta Constitución, que está conformada en 281 artículos y 27 disposiciones finales y transitorias, fíjense que yo todavía tendría que agregarle a la estructura de la Constitución una parte de disposiciones finales. Es tan compleja nuestra Constitución, es tan peculiar, que nos tocaría que agregarle una cuarta parte. O sea, tendríamos todavía que agregar una cuarta parte de la Constitución diciendo que todavía parte de la parte dogmática y orgánica, que son las dos por excelencia que tenemos que analizar, que todavía exista una que se diga que es parte práctica y todavía coloquemos otra que digamos que es una parte de disposiciones finales. Obviamente eso ya no lo colocamos, no lo considero yo tampoco técnico, jurídica ni políticamente técnico poder hacerlo, pero bueno, sí está nuestra Constitución redactada. Pero lo que yo quiero que ustedes que se graben es que, por ejemplo, ustedes tienen que tener la capacidad de dar un análisis constitucional sobre de cómo es nuestra Constitución. Primero que nada, decir que tiene esta estructura. Segundo, cómo está comprendido cada una de ellas. ¿Sí? Así como se lo estoy poniendo en pantalla. Y lo interesante de todo esto, muchos dirán, bueno, pero si yo puedo agarrar la Constitución y ponerme a buscar los temas. Esto es la forma en que ustedes van a poder encontrar o ubicar un artículo dentro de la Constitución. Es más fácil que usted diga, bueno, me están preguntando algo de un derecho individual o de un derecho social, yo sé dónde ubicarme, yo sé por qué artículo más o menos voy a estar. Yo sé que el 101, yo sé que el 102 y hasta el 106 son derechos que tienen que ver con el derecho social al trabajo. Entonces, ese es el tema. Por ejemplo, limitación a derechos constitucionales. Bueno, por el artículo 118 me voy a estar ubicando poco a poco. Y eso es lo que nosotros hacemos con este ejercicio. Con este ejercicio, ustedes tienen que tener esa capacidad. Tienen que buscar la forma en la cual ubicar una garantía fundamental que si, por ejemplo, a mí se me ocurre, cite el artículo del derecho al trabajo de la Constitución en su examen, pues usted va a tener este esquema que tienen en pantalla para poder ubicarlo, ¿sí? Para poder encontrarlo. Yo sé que ustedes me dirán, está un poquito difícil el examen. Bueno, yo no lo veo tan difícil, yo no lo veo tan complejo, no lo veo tan difícil, o por lo menos en mi caso no consideraría yo que lo es así, pero como tenemos que entrar al apartado de cada una de las partes, sí me interesaría que fuéramos poco a poco ubicando el contenido de lo que hemos hablado, ¿verdad? No sé si alguien ahora sí tiene alguna pregunta o alguna duda antes de que entremos en materia, o le doy un tiempecito para que puedan ubicar su Constitución. Sí, Estuardo, le escucho que pido la palabra ahí. Buenas noches, licenciado. ¿Cuál es la finalidad? ¿Por qué fueron creadas estas disposiciones transitorias de finales afuera de los artículos de la Constitución? No entiendo por qué fueron creadas estas 27 disposiciones aparte. ¿Me podría explicar eso, por favor? Bueno, mire, no es tan difícil de explicar, pareciera que sí lo es, pero analizando el diario de sesiones de la constituyente de nuestra Constitución de 1985, fue una lucha dura entre ponerse de acuerdo en cómo se lleva o cómo se elabora una Constitución. O sea, primero que nada, no es que exista un manual de cómo debe redactarse una Constitución. Recuérdense ustedes que ya vimos, por ejemplo, dentro del llamado constitucionalismo social de tipo corporativo, que habían constituciones que eran inorgánicas. O sea, habían constituciones que no tenían la estructura del Estado. O sea, nos topamos con que habían constituciones que no tenían ningún tipo de
de estructura de organización estatal ni relataba nada de eso. O sea, no es que exista la Constitución perfecta. Aunque bueno, algunos dicen que sí, ¿verdad? Que la Constitución perfecta es la que tiende a normar menos. Que la Constitución debe ser lo básico, lo esencial, ¿sí? Debe ser el punto de partida de otras normas, no el conjunto de varias normas, ¿verdad? Ese es tal vez un análisis muy escueto, si lo quisiéramos poner tal vez así. Pero fíjense ustedes de que cuando vemos el contenido de las disposiciones finales y transitorias es incomprensible por qué no lo pusieron dentro del texto. O sea, si usted me pregunta a mí, Estuardo, ¿por qué no lo pusieron dentro del texto? Creo que fue en buena medida porque había un grupo que era dominante, que era avasallador sobre otro, pero dentro de ese mismo grupo que era avasallador sobre el otro, que estaba en los constituyentes, pues había alguien que conocía mucho de técnica legislativa, había muy buenos juristas, muy buenos técnicos en materia legislativa, pero no hay que confundir las normas ordinarias o cómo se redacta una norma ordinaria al contenido de una constitución. Entonces, si usted me pregunta, consideraría yo que fue en muy buena medida del por qué lo pusieron al final y no dentro del texto de la Constitución, que es incomprensible. Pareciera que es por un error de técnica legislativa. Esa es mi apreciación y ese es mi punto de vista, ¿verdad? No es que vamos a encontrar un manual para hacer constituciones, pero si usted me pregunta a mí cuál fue la razón de ser, utilizaron mucho la lógica de unas normas ordinarias para poder redactar una norma fundamental. Ese es mi punto de vista. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o alguna duda. ¿No? Bueno, quiero que saquen su constitución, por favor. Y vamos a empezar a hacer el ejercicio de una forma bien interesante. Yo aquí tengo mi constitución en la mano. O pedazos de constitución, como le digo yo a mi constitución, porque fue la que tengo desde que saqué mis privados y ahí le anotó hasta sentencias, etcétera. Entonces, no sé si alguien me hace favor de darle lectura al preámbulo de la Constitución, ¿sí? Si fueran tan amables. Yo, licenciado, buena tarde. Gracias, Lorena. Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de la República de Guatemala, invocando el nombre de Dios, nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente, unidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad y al Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural. Decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional, estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Solemnemente decretamos, sancionamos y promulgamos la siguiente Constitución de la República de Guatemala. Muchas gracias, Lorena. Bueno, miren, tantas cosas que se pueden desprender solamente de la lectura del preámbulo de nuestra Constitución. Y hablando de lo que nos decía Estuardo hace un momento, nuestra Constitución arranca, o es el punto de partida, es el invocando el nombre de Dios. Y si algún día pueden leer el diario de sesiones de la Constituyente del 85, es un tema bien complejo el haber metido a Dios por
por supuesto, para quienes tenemos una fe cristiano-judaica, en mi caso católica, y cualquiera que tenga una similar o diferente, que le coloquen ahí invocando el nombre de Dios, fue un tema de discusión. Entonces, cuando nosotros decimos en esa parte dogmática, en esa parte donde están los principios, donde están los dogmas, donde está la base del por qué tenemos la Constitución que tenemos, arrancamos hablando de Dios. Que no es que tenga algo de malo, pero solo lo pongo de ejemplo de que no hay un manual de cómo hacer constituciones. No hay que usted vamos a agarrar a un autor y este nos va a decir a nosotros qué es lo que sí tengo que poner y qué es lo que no tengo que poner. Pero fíjense que dentro de esos valores hay aspectos que en el preámbulo, cuando lleguemos nosotros a la clasificación de constituciones, nos vamos a topar, por ejemplo, que solo en el preámbulo de la Constitución podemos sacar prácticamente cómo o de alguna manera cómo se encuentra estructurada nuestra Constitución. Entonces, por eso es de que yo siempre les digo, tenemos que incluir en la parte dogmática el preámbulo, no lo podemos sacar. En esa primera parte, la parte dogmática, en ese primer punto, cuando hablamos de la persona humana, de los fines y deberes del Estado, nos topamos, por ejemplo, con que solamente son 2 artículos. Son solamente 2 artículos. Y en esos 2 artículos, fíjense que lo primero es protección a la persona, que es lo que se regula, y hay algo bien interesante en nuestra Constitución, y que quiero que se lo guarden por el resto de su carrera, es que nuestra Constitución, a pesar que tiene epígrafes, los epígrafes como tal no tienen valor interpretativo. Esos epígrafes, y esto no lo vamos a encontrar del 1 al 281, fíjese, Estuardo. Resulta que eso lo encontramos en las disposiciones finales y transitorias. No lo encontramos en esos artículos, sino que en las disposiciones finales es donde vamos a encontrar que esos epígrafes usted no tiene que darle valor interpretativo. La interpretación de la Constitución se hace en un contexto. La interpretación constitucional tiene principios, tiene reglas y tiene mecanismos. Y en este caso, nuestra Constitución, por ejemplo, en la primera parte de la parte dogmática, lo primero que nos tenemos que topar, prácticamente nos está diciendo que lo que busca es el bien común. O sea, nos lleva a que tiene un objeto nuestra Constitución en esa parte dogmática. En esa parte dogmática nos está diciendo que prácticamente es el bien común, de alguna manera protegiendo a la familia. O sea, imagínense, ay, Dios mío, como creo que con ustedes ya hablamos de ese temita, pero en el tema del neoconstitucionalismo, la familia que concebían nuestros constituyentes del 85 ha cambiado un poquito la familia que socialmente, mundialmente está cambiando. Cuando pasamos a esa segunda parte de la Constitución, dentro de lo que es la estructura de la parte dogmática, aparecen los derechos humanos. Fíjense que nuestra Constitución resultó siendo, a pesar de algunos errores que tiene de técnica legislativa, de técnica jurídica, política también, del reparto de funciones, de conductas, el reparto de conductas como las hizo, es el ejemplo de una Constitución moderna en la parte dogmática. Y es moderna en la parte dogmática porque arranca hablando de derechos humanos. Y arranca hablando de derechos humanos y eso la convierte en una Constitución de tipo humanista prácticamente. Prácticamente está siendo el pro homine que hablábamos del neoconstitucionalismo, que todavía no había sido objeto de estudio, que no se había dado todavía ese análisis como tal, pero que ya se venía dando, que ya venía caminando el llamado neoconstitucionalismo. Y pues ya nuestra Constitución incluye muchas cosas novedosas, modernas, y dentro de ellas está esa clasificación que se hace de los derechos humanos individuales. Dentro de derechos humanos individuales, ustedes aquí van a encontrar, por ejemplo, el derecho a la vida, van a encontrar la libertad, ¿verdad? Aquí encontramos, ¿se recuerdan el principio de igualdad jurídica que vimos acá? Aquí encontramos, por ejemplo, libertad de acción, la detención legal, y nos vamos a seguir caminando, por ejemplo, el derecho de defensa,
y si seguimos avanzando, pero quiero que lleguemos saliendo un poquito de la parte penal, que por supuesto que ustedes la han visto en penal, pero me gustaría que por favor llegáramos al artículo 28. Quiero que se ubiquen en su artículo 28 de la Constitución y con el hermano del artículo 28, que de alguna manera todos se centran más en el 28 y no le prestan atención al 29. Pero que, por ejemplo, en estos dos artículos, los constituyentes, muy sabiamente en este caso, pues nos colocaron dos cosas. Una de ellas es el derecho que yo tengo a pedirle a la administración pública. Una de ellas es el derecho que yo tengo como individuo a poderle solicitar al que está ejerciendo el poder cualquier tipo de petición. Y más aún, si lo amarramos con el 29, pues todavía me dice que yo tengo libre acceso a cualquier oficina pública, a cualquier tribunal, a cualquier dependencia, a cualquier oficina del Estado. O sea, yo tengo ese derecho. Yo voy a tener la garantía fundamental de poder ejercitar mis derechos dentro de esta dependencia pública. Y no solamente eso, realizar las peticiones que yo desee hacer. Eso es nada más para que ustedes se hagan una idea. Dentro de estas, por ejemplo, cuando ustedes lo citen en algún lugar, yo sé que muchas veces cuando estamos estudiando Derecho, nos preguntan todo el mundo, porque pareciera que como que lo sabemos todo. Entonces nos pregunta la familia, los amigos, etc. Pero, por ejemplo, los actos de la administración pública son públicos. Y eso está establecido en el artículo 30 de nuestra Constitución. El artículo 30 establece cuáles van a ser todos aquellos actos de la administración que son públicos. También, por ejemplo, aquí encontramos algunas garantías fundamentales que han sido desarrolladas todavía por normas constitucionales que conforman nuestro ordenamiento jurídico, como por ejemplo la libre emisión del pensamiento, que pues está regulado en una norma constitucional, como ya lo vimos, ¿sí? Esto en el artículo 35. Hay algunos artículos que quiero que leamos hoy, nada más así que ustedes los vayan tomando nota, porque para eso se los estoy diciendo. No es por citarlos nada más, sino que se los estoy citando es por algo. Pero, por ejemplo, en estos derechos individuales está reconocido también la tenencia y portación de armas, que es otro de los artículos bien importantes que tenemos que entender, que es una garantía constitucionalmente reconocida, las cuales, pues en nuestro caso, son exclusivamente para uso personal y que no estén prohibidas por ninguna ley. También en el artículo 37 vamos a encontrar la personalidad jurídica de las iglesias, de la Iglesia Católica. Quiero que por favor tomen nota, artículo 39 también de la propiedad privada, artículo 40, que es la expropiación a la propiedad privada. No es que esté descartando los artículos como tal, pero solo quiero que vayan más o menos llevando una secuencia y que, por ejemplo, del artículo 41, 42 y 43 se encuentran regulados o protegidos fundamentalmente el derecho a la propiedad, ¿verdad? El derecho a la propiedad intelectual, el derecho también a la industria, el comercio, el trabajo, que está en el artículo 43. Y fíjense que hay uno que me interesa y que mucha gente lo desconoce, pero es porque no lo ha leído completo. Yo acá a ustedes les puse a leer el 44 segundo párrafo como fundamento del principio de supremacía constitucional. Pero bueno, este artículo 44 en el primer párrafo establece otra situación. No sé si alguien me quiere hacer el favor de leer la primera parte del 44 sin entrar en el segundo párrafo, que eso ya lo leímos varias veces, pero sí me interesa porque cuando leemos esta clase de artículos, pues nos venimos a topar
con que hay situaciones o garantías que aunque no las conocíamos, están por ahí. No sé si Alejandra, que levantó la mano, quisiera dar lectura o tiene alguna pregunta, Alejandra. Buenas noches, licenciado. No, voy a leer el artículo 44. Solo el primer párrafo, por favor. Ok. Artículo 44. Derechos inherentes de la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Quédense ahí. Fíjense ustedes que qué interesante lo que vino a hacer el constituyente en este apartado, porque no obstante, estaba colocando, nos está diciendo, le estoy dando un catálogo de derechos individuales en una constitución, le estoy dando un catálogo de derechos colectivos o sociales, pero también estos no van a ser exclusivos ni excluyentes de otros que existan o estén regulados en otra norma. Lo importante de esto es que hay que entenderlo en contexto, ¿verdad? Porque nos vamos a tener que, vamos a encontrar, mejor bien dicho, el mundo jurídico cuando ustedes estén estudiando, que hay otros derechos individuales o colectivos que no están regulados en la Constitución, pero que son inherentes al individuo como tal. Y ahí es donde entran los llamados tratados internacionales en materia de derechos humanos, ¿sí? Y, por ejemplo, en esta parte de la parte dogmática está el artículo 46, que yo les tengo que decir así muy claramente, es hasta acá donde abarcan los derechos individuales humanos que vamos a tener nosotros. ¿Por qué les hago esta explicación? No se están grabando la clase, o si no la están grabando, pero que por lo menos se lo graben ustedes, se lo tomen nota. Es porque el curso que ustedes van a ver el otro semestre, que es de derechos humanos, va de la mano con lo que estamos viendo ahorita. Solo que ustedes ahí ya van a analizar la historia del surgimiento de esos derechos humanos. Algunos los clasifican de primera generación, de segunda generación, etcétera. Pero que nuestra Constitución del 85 ya los tiene, ¿sí? O sea, por eso cuando yo leo y dice que todo está mal en la Constitución, lo que pasa es que no conocemos el contenido de la Constitución. Yo les hablaba de un docente mío de pregrado y posgrado que tiene unos libros muy buenos y unas disertaciones muy buenas. Él habla de un tema que él lo ha denominado ¿por qué la Constitución importa? O sea, yo tengo que conocer mi Constitución. O sea, yo lo que quiero es que cuando ustedes lleguen a derechos humanos, indistintamente quién sea el profesor con el que lo reciban, yo lo que quiero es que ustedes sepan y le sepan decir a él que dentro de nuestros derechos humanos reconocidos constitucionalmente hay una parte que está contenida, sí, de forma individual a partir del artículo 3 al 46, sí. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, esa capacidad de poder establecer que del 3 al 46 son comprendida en la parte dogmática de la Constitución, son los llamados derechos individuales humanos o derechos humanos individuales. Porque a partir del 47 ya nos topamos nosotros con los llamados derechos sociales. Y aquí nos topamos, por ejemplo, solo quiero que ustedes vayan tomando de alguna forma la idea o si quieren tomar nota la pueden tomar. Pero, por ejemplo, en los llamados derechos sociales partimos hablando del derecho que todos tenemos de proteger, fíjense, económica, jurídica y socialmente a la familia. Y aquí hay una parte, voy a leerles yo el artículo 47 solo para que ustedes se den una idea del por qué tenemos algunas discusiones a veces con personas. Pero el artículo 47 establece que el Estado se organiza, garantiza la protección social, económica y jurídica de la familia, promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos. Bueno, pareciera que en la práctica lo hemos llevado demasiado bien al porqué de este artículo 47, pero fíjense que este artículo 47 genera mucha discordia y mucha controversia porque
cuando hablamos de qué es la familia, cuando queremos nosotros establecer, por ejemplo, que vamos a promover su base legal del matrimonio, o sea que está diciendo que una familia tiene que haber un matrimonio. Prácticamente me está diciendo que si no hay un matrimonio, como que entonces no es una familia perfecta, no es una familia idónea. Esas son las críticas que le podemos hacer a nuestra Constitución, el momento en que fue redactada, etcétera. Pero también establece algunas circunstancias muy particulares, como por ejemplo la unión de hecho, que también es algo constitucionalmente reconocido. También reconoce un artículo 50 que yo quiero que por favor se lo guarden ustedes. El artículo 50 de la Constitución tiene la particularidad de que protege a los hijos desde el punto de vista de la igualdad. Fíjense que esto fue una situación bien particular para 1985. Se recuerdan ustedes mucho de la expresión de fue hijo natural de X individuo. Y había una especie de clasificación entre hijos, ¿no? Entre los hijos que el hombre tenía dentro del matrimonio y los que tenía fuera del matrimonio. Tenemos una ideología muy cimentada en un machismo para exacerbado para algunas cosas. Pero, por ejemplo, incluso el hijo que no era del hombre, pero que nacía dentro del matrimonio, se presumía que era su hijo. Porque se estaba entendiendo que se pretendía garantizarle al individuo, a ese futuro, que gozara de una no discriminación. Pero dentro del artículo 50, por eso digo, quiero que lo tengan en la mano, su Constitución establece la igualdad de los hijos, en el cual todos los hijos son iguales ante la ley y tienen los mismos derechos. Toda discriminación es punible. Ustedes ya saben que todo lo que es punible es que sea perseguible penalmente, no que se le puede poner una pena. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, que si usted tuvo un hijo antes de su actual matrimonio o fuera del matrimonio, si a un hijo lo tiene estudiando en colegio, al otro también lo tiene que tener estudiando en colegio. Si uno de los hijos usted se lo llevó a Disney, el otro también tiene que ir con usted a Disney. Si uno de los hijos es, no sé, es bien portado, el otro es mal portado, por ejemplo, pues tengo que darle el mismo tipo de trato a los dos, ¿sí? Nuestra Constitución nos obliga, nos ahorilla, nos da el empujón a que, por ejemplo, todos aquellos hijos que no hayan nacido dentro del matrimonio convencional que todos conocemos, o que, por ejemplo, hayan nacido fuera del matrimonio, o el hombre que tuvo 5 hijos con 5 diferentes mujeres, o el hombre que tuvo 2 hijos, uno con su esposa y otro fuera del matrimonio, pues prácticamente tengo que darles los mismos derechos. Y hay algunas expresiones que le hacen a uno a veces un poco peculiares, pero por ejemplo preguntar el tema de de la sucesión hereditaria, que ustedes pues me imagino que lo estarán por ver en Derecho Civil o lo van a ver más adelante, mejor bien dicho, eso se ve hasta en Derecho Civil 3. De que el hijo del matrimonio tiene más derechos por sobre el otro, pues no tiene ninguna diferencia, ninguna clasificación. Y no habla ni siquiera de hijos menores de edad, habla de todos los hijos. También en esta parte de los derechos sociales hay aspectos como, por ejemplo, la obligatoriedad que tiene el Estado de los menores de edad y los ancianos. Eso está en el 51. También la protección de la maternidad, la adopción y los minusválidos, que está del 252 al 254. Y hay uno, por ejemplo, que a mí me interesa mucho, que es el artículo 55, que es la obligación de prestar alimentos, que todo individuo tiene, ¿verdad? Yo les diría que también, por ejemplo, en el artículo 57 es muy interesante que se reconoce la cultura. Habla mucho de la protección de grupos étnicos, el artículo 66, y de alguna forma va
avanzando en estos derechos sociales o colectivos, y encontramos que, por ejemplo, la educación está fundamentada en el artículo 71 de su Constitución. Ahí está pues prácticamente regulada el derecho y protección a la educación, y en el artículo 74 de nuestra Constitución establece que es un derecho y obligación de todo habitante de la República de Guatemala tener que recibir la educación mínimo a la educación básica. Yo no sé si ustedes sabían eso, no sé si ustedes nunca habían analizado eso, pero en el artículo 74 está eso regulado. Y también, por ejemplo, aquí mismo se encuentra que la educación pues, es gratuita, la que imparte el Estado. También, por ejemplo, de que se va a promover la educación desde un punto de vista científico, tecnológico, humanístico. Y también en estas partes, en el artículo 75, encontramos lo que es la alfabetización, que es un objetivo más allá de un... ya no debería ni siquiera ser objeto de ponerlo, pero por ejemplo también se estableció, por ejemplo, en el artículo 76 de nuestra Constitución, de que era necesario e indispensable colocar un sistema bilingüe de enseñanza por cada una de las regiones. Y hay un artículo que es bien particular por nuestra Constitución, que es el 77, que es la obligatoriedad que tienen todos los patronos. Licenciado, disculpe la pregunta. Sí. Con respecto al artículo 47 de la protección a la familia. Okay. El Estado garantiza la protección familiar, o sea, eso quiere decir, pero solamente la garantiza si llega a haber una queja de parte de algún familiar, o sea, lo protege de la violencia intrafamiliar que puede haber en el hogar. ¿O cómo? No, mire, es que no. Si quiere regresemos un poquito, pero aquí en el artículo 47 tal vez hay que entenderlo, por eso les digo hay que entenderlo en el punto de vista del contexto o el por qué la reducción del mismo. Fíjense que aquí lo que está haciendo la Constitución en el artículo 47, puntualmente, es que busca que la familia como un grupo, como una institución social, que sea esta la base de un Estado. Y que cuando un individuo decide pues integrarse a un grupo familiar a través del matrimonio, pues lo que va a hacer es crearle un conjunto de normas jurídicas que le permitan a este individuo, por ejemplo, de qué papel desempeñan los padres con los hijos, o por ejemplo, el ejercicio de una patria potestad, que es la representación de los menores, la guarda y custodia de los menores, que es el cuidado de quienes están, los alimentos, por ejemplo, que deben darse. Entonces, aquí lo que está haciendo es que le va a crear una protección especial a esa institución que para los constituyentes del 85 es la base del Estado. O sea, el Estado está fundamentado en la familia. Esas familias que deciden estar integradas por un matrimonio, esas familias que yo tengo ya fundamentadas, pues entonces el Estado lo que tiene que hacer como obligación conforme al artículo 47 es crear las condiciones, es crear normas jurídicas, es darle certeza y seguridad jurídica para ese principio de certeza y seguridad jurídica, que prácticamente es la confianza que yo tengo en mi ordenamiento jurídico y en esa confianza que yo tengo de decir que yo estoy casado con la persona que yo llevé el acto formal, que existe esa confianza, que el día que yo quiera probar que yo estoy casado con una persona, yo puedo acudir al registro y acreditar, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo el artículo 47. Más allá de lo otro que estamos hablando, de lo que usted me decía, lo que nos está diciendo prácticamente el artículo 47 no es que la va a proteger a usted al maltrato. O sea,
No es eso. Lo que le está diciendo es que le está creando un ordenamiento jurídico específico y le va a crear un conjunto de normas puntuales y específicas que van a garantizar que la familia se va a mantener, que la familia como tal va a coexistir. Que, por ejemplo, es un ejemplo que no mucho me gusta poner, pero que, por ejemplo, se garantiza que la familia como tal va a tener que seguir siendo el modelo social a seguir. O sea, eso es lo que nos está diciendo. Yo le voy a crear a usted un conjunto de normas jurídicas dentro del ordenamiento jurídico ordinario para que usted pueda coexistir con otros individuos en un conjunto de normas jurídicas. Pero porque esta como tal va a ser la base fundamental del funcionamiento del Estado. No sé si estamos ahí claros. Alejandra fue la que me preguntó eso. Sí, licenciado, ya entendí. Muchas gracias. Ok. Bueno, avanzando un poquito, porque se está yendo el tema de la clase, pero me interesa mucho que ustedes lo tengan. El artículo 82 establece la autonomía de la que gozamos como Universidad de San Carlos. Y en el artículo 84, miren cómo es de exageradamente normativa nuestra Constitución, porque en el 82 se establece la autonomía, pero en el 83 se mete incluso, fíjense ustedes, a establecer cómo está integrado el Consejo Superior Universitario. O sea, constitucionalmente nosotros tenemos cómo se encuentra conformada nuestro máximo órgano universitario, que es el Consejo. Es el gobierno de la universidad prácticamente. Y eso está en el artículo 83. Y en el 84, me interesa mucho que ustedes tomen nota de esto, es el tan peleado no menor del 5% del presupuesto que necesitamos, que constitucionalmente está reconocido. Pero imagínense hasta dónde llegaron los constituyentes o hasta dónde se veía esa influencia que teníamos como sancarlistas, que llegamos hasta colocar cómo está integrado el gobierno de la universidad constitucionalmente, o sea, no lo puedo cambiar. Y hasta cuánto del presupuesto me toca a mí como universidad, o sea, no menos del 5%. Otro de los que me interesan mucho, que ustedes tomen nota, es el artículo 90, que es el de la colegiación profesional obligatoria, ¿verdad? Que es otro de los que me interesa bastante que ustedes tengan nota de eso. Y en el artículo 93, que es el derecho donde está, a partir del 93, está regulado la salud, seguridad y asistencia social. Y eso pues prácticamente lo van a encontrar ustedes en el artículo 93 y en el artículo 100. En el artículo 100 está regulado, está reconocido que el Estado pues debe de garantizar el derecho a la seguridad social. Y pues prácticamente aquí está el fundamento de la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hay muchas cosas ahí discutibles, pero por ejemplo me interesa mucho que manejen el artículo 101, que es prácticamente el fundamento al derecho que tenemos todos al trabajo, ¿verdad? Y los derechos sociales mínimos. ¿Se recuerdan ustedes cuando hablábamos de la dictadura del proletariado que había llevado a cabo el constitucionalismo marxista y que había reconocido ciertas cosas, pero que también el constitucionalismo social de tipo neoliberal social también lo reconoció? En el artículo 102 es obligatorio que todo estudiante de derecho lo lea por lo menos unas 20 veces en su vida, digo yo, porque es muy difícil que se le quede a uno todo. Pero por ejemplo, miren, es increíble que ahí está regulado, por ejemplo, jornada de trabajo, salario, el aguinaldo, prácticamente está regulado todo lo mínimo que necesitamos. Ese artículo 102 de la Constitución, miren, es fundamental que ustedes lo conozcan. Está el derecho a la libertad sindical, la previsión social. Miren, es bien complejo, pero es bien interesante cuando leemos el artículo 102, y por eso les decía yo que es fácil cuando uno se va ubicando en dónde está regulado cada una de las cosas. Incluso pues está el régimen de los trabajadores del Estado,
Y yo creería de que, pues, como no se trata de saturarlos de información, pues solamente quiero que lean, por ejemplo, en el artículo 118 y 119, cuál es la organización o a qué se refiere el régimen económico y social del Estado de Guatemala, que creería yo, me parece, de los que son interesantes, que ustedes tienen que leer. Por supuesto que vamos a ver esto ya para el final de una manera tal vez más especial o más específica, pero que son los que me interesan que ustedes vayan de alguna manera clasificando y que ustedes vayan de alguna manera identificando dónde se encuentran. En el artículo 135, que están los deberes y derechos cívicos y políticos, pues aquí prácticamente nos vamos a topar donde está la fundamentación al derecho a ser ciudadano, que es en el registro de ciudadanos, elegir y ser electo. Por ejemplo, en la limitación de los derechos constitucionales, que está en el 138, y en el 139, que está el fundamento de la Constitución, prácticamente de la Ley de Orden Público, y que yo diría que hasta ahí lo estaríamos dejando solamente como una forma de referencia para ustedes, porque sí me interesa mucho que los vayamos identificando de una forma más específica, pero que pues, prácticamente eso sería la culminación del curso. No lo vamos a entrar a hacer en este momento, pero solo dimos ese pequeño detalle el día de hoy para que ustedes tengan un panorama de qué es lo que está regulado en nuestra Constitución, ¿verdad? O sea, es imposible. Mucha gente dice que en derecho constitucional hay que leer la Constitución completa. No nos va a alcanzar los 6 meses del semestre para poder leerla. Y no se trata de solo leer la Constitución sin tener el contexto, ¿verdad? Bueno, lo dejamos hasta acá. Como les digo, esto solamente fue a modo de que ustedes vayan teniendo un poquito de contacto ya con la Constitución, de que ustedes puedan ir ya identificando algunas cuestiones. Y más adelante, por supuesto, ya para finalizar el curso, ya cuando estemos en las últimas sesiones, que de por sí ya estamos llegando casi al final del curso, ya estamos en las últimas, ya tengan ustedes la capacidad de hacer una identificación específica de estas garantías fundamentales y constitucionales también que puedan ubicarse dentro del curso y también que ustedes también tengan la capacidad de hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesa para su examen? Es que puedan identificar, ¿verdad? Que tengan la capacidad de poder identificar, de poder, esto está acá, esto está allá. Eso es lo que yo necesito, ¿verdad? No tanto que sepan los artículos de memoria. Por supuesto que sí, cuando es un examen escrito en condiciones normales, sí es un poco más efectivo poder hacerlo, pero que no les extrañe que yo les pregunte alguno de los artículos que vimos hoy, ¿verdad? De una forma muy referencial, fueron muy poquitos, no vimos muchos. Yo siempre que hago este ejercicio lo divido en más o menos 60 artículos, no todos, pero bueno, en este caso no han sido así. Tal vez lo último que les puedo decir el día de hoy es que ya está por arrancar su otro curso. Me da un poquito de pena invadir el tema de la otra colega. Es que se preparen, aprovechen este fin de semana para sus exámenes parciales. Así es que la otra semana pues no nos vemos, solo ustedes a través de Moodle. El examen va otra vez en la misma modalidad, ¿sí? Vamos por Moodle. Y pues bueno, cualquier duda que tengan, yo les hacía la referencia que tenemos el grupito de Facebook. Cualquier duda que tengan, la pueden discutir ahí o la pueden escribir ahí. Ese lo creó el otro colega que estaba asignado inicialmente para impartir este curso, pero pues yo también estoy en el grupo. No me recordaba, pero hoy me puse a depurar un poquito mi Facebook y me di cuenta que pues aparezco ahí también en el grupo de ustedes. Así es que si no hay más preguntas o dudas, lo dejamos hasta acá. Espero que quienes fueron a votar les haya servido el ir a la universidad, que como nos hace falta, ¿verdad? Qué bonito es ir a la U. A quienes nos guste ir a la universidad, pues qué bonito haber ido. Y si fueron a votar, pues ojalá que hayan votado por el candidato que ganó. Y si no, pues qué bonito que también hayan participado en un proceso electoral, ¿verdad? Como tal. Así es que les deseo una feliz noche y nos vemos la siguiente semana. ¿Vieron? Nos vemos hasta dentro de 2 semanas. ¿Vieron? Una pregunta, de la semana del lunes 26 y viernes 30, ¿nos estaremos viendo esos días o no recibiremos clase con ustedes? Ya es que esa semana tenemos examen martes y jueves y con nosotros tenemos clase lunes y viernes. Mire, seguramente viernes sí. ¿Oyó? Viernes sí. Sí. Igualmente, Alejandra, creo que fue la única que yo pude saludar en vivo, ¿verdad? Fue la única, creo que fue la única que pude saludar en vivo en la U.
Sí, igualmente un gusto haberla saludado. Sí, seguramente solo vamos a tener clase el viernes, oyeron, de la otra semana. Lunes no, usted tiene examen martes. Yo no acostumbro no acostumbro nunca a dar clases antes de un examen, de un curso diferente, no lo hago. Es una regla no escrita de cómo hacer los exámenes y de cómo estudiar, entonces pues yo respeto también mucho eso. Si es que sí, en vivo y de todo color, sí, sí, bueno, por lo menos conocí ya a alguien del grupo, ¿sí? Así es que lo dejamos hasta acá. Así que tengan un feliz fin de semana, estudien mucho, prepárense, algunos tienen 30, traten de sacar 31 puntos y ya se aseguraron. Pues Lorena, los materiales les llegan cada vez que terminamos la clase, ¿verdad? No les mando algo más porque ya sería saturarles mucho. O sea, lo más que les envío es clase de vista. Ay, perdonen, y eso es otra cosa. Miren, yo le di mandar la clase pasada, qué pena. Y no me di cuenta que se quedó el simbolito en simbolito de admiración. Oyeron, disculpen. Pero sí, en un momento les estoy enviando la clase de hoy, ¿no? Más materiales, ¿no? Y sí, también para mí es un gusto, Clau, ¿verdad? Estar con ustedes cada sesión de clase, aunque tengamos que hacerlo de esta manera, pero sí es un gusto compartir con ustedes, ¿oyeron? Así es que feliz noche. Bueno, todavía no tan feliz porque tienen que ir a recibir clase ahorita, entonces los dejo, ¿sí? Así es que feliz noche. ¿Preguntas? Gracias por todo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Sí, lo que pregunta Estuardo, sí, los que se quedaron hasta el final del video de la Revolución Francesa, pues no es del video de Francia. El video de la Revolución Francesa, sí, será en este segundo parcial que ya les aparezca, porque es parte del contenido, ¿no? Del segundo parcial. Así es, Estuardo. Ahora sí, feliz noche a todos, ¿oyeron? Adiós, Lick. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lick. Bueno, ahí pregunta Aníbal, sí, Aníbal, 40 puntos netos.